Roberto Padgett, buenos días. Hola Ciro, hola Peregrino. Conocer hace unos minutos las cifras de incidencia delictiva del mes de julio, porque va con 3 semanas de retraso la acumulación estadística del Secretariado Ejecutivo, que es el que se da a conocer mes con mes, y la Secretaría de Seguridad los martes da a conocer un avance de seguridad y una vez al mes da el conglomerado. Y tenemos una buena noticia que dar. El promedio de asesinatos se consolida en 81.7 durante cada uno de los días de julio de 2023. Eso es una buena sumando, noticia. Sí, porque tuvimos en el de junio 87 y en el de julio del 22 88. O sea, hay que decir que algo nos está yendo bien. Siguen siendo muchísimos, no sube, pero yo creo que lo que hay que destacar a final de cuentas del informe es de que ya sumando la cantidad de muertos que ha tenido esta administración entre diciembre del 18 y julio del 23, se suman 158.633 personas, 158.633 personas que han sido asesinadas, en algunas de ellas en las condiciones más atroces. No es solamente que se hayan apagado sus vidas, sino que han sido cercenadas, emplayadas, emplasticadas, colgadas, quemadas, estranguladas, apuñaladas, baleadas, arrastradas frente a sus hijos hacia la muerte, sacadas de agencias del Ministerio Público ante los ojos atónitos, ignorantes, que voltean a ver al otro lado en medio de campañas políticas, y no existe ya ninguna manera de poder medir esto y que no se afirme que este sexenio, el de la Cuarta Transformación, el que es histórico y que así se declara a cada 3 frases, a cada cartón, a cada listón que corta la inauguración de una banqueta y que dice esto nunca había ocurrido, como el más sangriento en la historia de México. No hay evidencia estadística en ninguna manera en que ustedes lo gusten ver, no existe, en que no se pueda afirmar que la administración del presidente López Obrador es la más violenta en la historia de México. Datos del Secretariado Ejecutivo, datos del INEGI, no hay manera de ver, ya que aún faltándole más de un año a este gobierno, porque termina en octubre del 2024, ya en julio de 2023, estos 158.633 muertos no serán superados ya, y esperemos que por la siguiente presidenta, como de acuerdo a lo que las estadísticas también apuntan a que será. 75% de probabilidad. Ojalá que a Claudia Sheinbaum u ojalá que a Xóchitl Gálvez no les ocurra que tengan que estar con una cifra de 158.633 muertos, ojalá, faltándoles 14 ojalá muertos. Nadie, nunca más. Nunca más. A nadie, sea quien sea. Con Peña Nieto fueron 156.066 de acuerdo con esta misma medición, la del Secretariado Ejecutivo. 156.000, y dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué horror es esto? ¿Qué estupidez es esta? ¿Cómo se llega a una situación en que los mexicanos hemos decidido aniquilarnos de esta manera? A ver, 158.633 personas, y es más que la población total de la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México. Si al inicio Andrés Manuel, que dijo que esto se iba a terminar pronto, que iba a ser una cosa de influencia moral, que las madres de los delincuentes entenderían el llamado de sosegarnos, se nos hubiera dicho, va a morir tanta gente como la que cabe en toda una alcaldía de la Ciudad de México. Si se hubiese dicho que llegaríamos a estas alturas con una situación en la que se secuestran a las personas así, en que a los muchachos que tienen la vida por delante, que están listos para dar lo mejor de sus existencias, y que los vemos siendo obligados a matarse unos contra otros en el peor de los mundos posibles, y en medio de eso el país está concentrado únicamente en la sucesión del presidente, porque el presidente ha decidido llevar a cabo una elección. Pero también el frente opositor. Ahora, entonces, pero sí es responsabilidad hay de esto. una reducción, sí, señor, respecto del mes anterior, en el dato que más seguimos nosotros, que es el de promedio
de asesinatos diarios. Baja de 87 a 81. Baja de Asesinatos 87 a más 82 números cerrados. Más feminicidios, ¿no? Más feminicidios. Asesinatos Nosotros, más feminicidios. el problema con el feminicidio, recuerda que es voluntad del Ministerio Público si lo integra o no, y tienes estados como Guerrero, que casi no tienen feminicidios. Por eso nosotros lo sumamos. Nosotros lo sumamos, sí. Baja tanto con respecto de junio del 23 como con respecto de julio del 22. Qué bueno. Pues qué bueno. Como sea, sigue siendo una brutalidad, un horror, una pesadilla, ¿no? Un país donde todos los días matan a más de 80 personas, todos los días. Que el mes anterior fueron 87 y ahora 81, bueno, qué bueno que fueron menos, pero sigue siendo una cifra de horror. Evidentemente, esta estadística no considera lo que vimos de los muchachos que te digo, no considera lo de la mujer que fue apuñalada a unas calles de León. Pero lo que tú tienes con los números, lo que tú tienes con las cifras, lo que no conocemos de las personas desaparecidas, o sea, que es de agosto, es de que tú tienes una serie de hechos y que tienes una serie de deficiencias que todavía siguen ocurriendo. En Tamaulipas el fin de semana el ejército abatió a unos sicarios, y luego tienes el asunto de que en Guanajuato persisten las cosas mal, y luego ves hacia Colima, que está horrendo. En Zacatecas no cesan las protestas de trabajadores del Ministerio Público en Zacatecas, porque ni para gasolina hay para ir a levantar cadáveres. O sea, ves el conjunto de cosas y dices, este asunto por supuesto que no se resolvió, y la verdad es de que hay tan mala operación política en lugares tan sensibles como Guerrero, como Michoacán, como Chiapas, como algunas partes de Veracruz, en que un día te amanecen 13 personas refrigeradas, destazadas y refrigeradas. Y el gobernador dice, todo está en paz. No, el país está, el país está todo rayado con los nombres de estas personas. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, ¿en qué frivolidad puede existir un país en el que les matan los muchachos, en el que refrigeran cadáveres así, y todo el mundo, sí, sigamos en el desmadre de la elección y como si no ocurriera nada? Vamos a una elección en el 24, Ciro, en el que se van a elegir además, en estas condiciones de seguridad, se van a elegir alcaldes y se van a elegir diputados locales y se van a elegir un montón de autoridades locales en un contexto en el que sí se matan a los candidatos, porque los grupos delincuenciales, acuérdate lo que vimos en 18 y 21. Sobre todo en 21, en 2021. Está peor, Ciro. Quienes vamos a campo, lo que sentimos ahí, lo que percibimos, o sea, ahorita a Guerrero. Si se llevan 20 personas a un agente del Ministerio Público, pues ¿quién va a ganar en Coyuca de Catalán? ¿Quién va a ganar la elección Coyuca de Catalán? Quienes quieran esos señores. Quien ellos pongan, claro. Quien ellos Tenemos semanas tratando de entrar a Guerrero, incluso pidiéndole permiso a personas que tienen que ver con la delincuencia organizada, y nos dicen, es que está tan complicado que ya ni sabemos quiénes están matando a otras personas. O sea, no hay quien ponga control. No es de que Evelyn sea una mala persona, es de que no saben dónde está parada, y el papá no deja de lanzarse del lomo dorado contra el rey Poseidón el mar, ¿no? La semana pasada decían, no, es que es una ofensa que digan que gobierna mi padre. Ojalá gobernara alguien. Entonces, y gobernar es proveer, darle seguridad, antes que nada, garantías de que no van a matar, de que no van a robar, de que no van a secuestrar, de que no van a violar a tus gobernados. Eso en Guerrero. Bueno, eso en el país no le valió en este sexenio, hasta este momento, a 158,633 personas más desaparecidas. Más los desaparecidos. 158,000 asesinados. 158,633 personas han sido asesinadas, y sabemos cómo se asesina en México. Bueno, gracias Humberto. Gracias. Las cifras del secretario de Ciro del mes de julio. Sí, luego revisamos otros delitos, pero bueno, qué bueno que bajaron, qué bueno, siempre será una buena noticia. Qué terrible
que la cifra sigue estando arriba de los 80 asesinatos cada día en el país. Vamos a pausa, 8:35.